la estabilidad de nuestro peso en su poder adquisitivo, lo que traería para el siguiente año 2022, que no va a ser un año fácil, un proceso inflacionario muy agudo, muy fuerte, importante. Y sacar de la jugada a Arturo Herrera se me hace de principio una jugada inteligente, sobre todo si después se refuerza con un nombramiento que tenga las suficientes cartas credenciales como para sacar adelante a las responsabilidades de la soberanía monetaria. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Iniciando una gira por el precioso puerto de Veracruz está el ingeniero Pedro Ferriz del Con, al que tengo en la línea para que nos comente el día de hoy su editorial y su pensamiento. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, querido amigo, te iba a decir amigo, pero pues oye, en realidad eres mijo, ¿no? ¿Ya te echaste estás, tu cafecito o no? No, todavía es un poquito temprano aquí. Llegamos tarde ayer de varios compromisos que tuvimos en la noche. Ya sabes que aquí en Veracruz todo se mueve en una sociedad que es muy ebulliente. Entonces, pero al ritmo de la jarana. Yo creo que hay muchas informaciones y quisiera yo abundar en algunas de ellas. Una me llama muchísimo la atención, es este movimiento en el que parece que a Arturo Herrera lo sacan de la jugada de estar al frente del Banco de México con la salida de Alejandro Díaz de León. Había y hay, de hecho, muchos signos negativos sobre lo que para muchos sería el que el presidente de la República tomara el poder por adelantado en el Banco de México. Digo por adelantado porque es tradicional el hecho de que un gobernador del Banco de México, estando en funciones y en plena facultad de sus funciones, renuncie al cargo cuando tiene siempre el presidente la potestad de darle al gobernador del Banco de México la estabilidad para el país, de ratificarlo en el puesto en un siguiente periodo. Ha habido en la historia de nuestro país muchos gobernadores del Banco de México que han tenido esa facilidad que le ha dado a México una estabilidad. El caso, yo creo que uno de los más connotados sería el de Miguel Mancera, como un hombre que al frente del Banco de México hizo hace muchos años y le dio estabilidad al peso mexicano cuando muchos pensábamos en aquel tiempo que el peso mexicano era muy débil y que podría desbarrancarse de nueva cuenta. Pero el hecho es que para Alejandro Díaz de León esta no fue la idea, sino que por el contrario, Alejandro Díaz de León, teniendo la posibilidad de estar al frente en otro periodo, todo el mundo supo que Arturo Herrera, saliendo de la Secretaría de Hacienda para la entrada de Rogelio Ramírez de la O, sería para Arturo Herrera la vía directa para estar en la academia, mientras que llegaba el tiempo en el que Alejandro Díaz de León tuviera que salir. Sería justamente en este inminente ya mes de diciembre. Pero bajo la perspectiva de que de la noche a la mañana se sale de la jugada o lo saca de la jugada el presidente de la República, refuerza lo que para mí era una pauta peligrosísima a seguir, que era la de que se le pusiera al frente del Banco de México, porque esto desbarrancaría dos situaciones que son fundamentales en México. Una, en soberanía monetaria, que sería la estabilidad de nuestro peso en su poder adquisitivo, lo que traería para el siguiente año 2022, que no va a ser un año fácil, un proceso inflacionario muy agudo, muy fuerte, importante. Y por la otra parte, la salida de Alejandro Díaz de León y la entrada de Arturo Herrera traería también como resultado el que se viera o se percibiera al Banco de México como un banco dependiente del presidente de la República, y con esto, aparte, en soberanía monetaria, veríamos una caída del peso en su paridad con respecto del dólar. Estas dos condiciones, inflación y paridad, son la base de la expresión de un país que tiene un gobierno estable, y dentro de su estabilidad está la no invasión de la potestad de un gobierno en el Ejecutivo, el presidente de la República, con respecto de la autonomía, independencia y libertad para determinar la soberanía monetaria del país en la función de un gobernador del Banco de México, que tenga
totalmente una independencia que vaya no en diversidad, pero sí bajo la autonomía propia con respecto de aquella que se marca en la Secretaría de Hacienda. El hecho de salir o de sacar a Arturo Herrera de la jugada me pone a pensar, bueno, pues ¿en dónde está el sucesor? ¿O qué tipo de características tendría el sucesor? ¿O qué pasó para que Arturo Herrera no siguiera la hoja de ruta que se le había trazado desde que salió de la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué desapareció del mapa? Pienso que hubo una voz muy fuerte que le dijo al presidente que esto no se hiciera. Y pienso que esa voz muy fuerte pudo haber venido de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, el día de ayer fue ratificado al frente de la Fed el gobernador de la Fed, que es el equivalente al Banco Central, como una medida de continuidad para los Estados Unidos. Y en esa misma medida, a Arturo Herrera se le cambia la jugada y el Banco de México hoy está en un estado de indefensión. Varias preguntas. ¿En dónde está Rogelio Ramírez de la O?, que ha tenido un desempeño bastante limitado y que, por cierto, hace un poco más de un mes tuvo reuniones en Washington, tanto con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos como con el director de la Fed, para poder fijar las políticas públicas de México? Y que para México es fundamental este nombramiento. No sé quién vaya a sacar del palmarés bajo la manga el presidente de la República como un nuevo gobernador, pero me da la idea que no causó una buena impresión lo que pudiera haber sido la continuidad de las políticas dictadas desde Palacio Nacional para llevarlas al Banco de México allá enfrente de Bellas Artes. Pero lo que sí puedo entender es que de entrada este borrón y sacar de la jugada a Arturo Herrera se me hace de principio una jugada inteligente, sobre todo si después se refuerza con un nombramiento que tenga las suficientes cartas credenciales como para sacar adelante a las responsabilidades de la soberanía monetaria de nuestro querido México. Hay muchos perfiles dentro del propio Banco de México y creo que al presidente de la República se le empiezan a atar las manos, me imagino que de los Estados Unidos, y que esto que sucedió con la salida de Arturo Herrera mucho tiene que ver con la reciente visita que hiciera el presidente de México a Washington. Esta es una idea. Y nada más para rematar, decir que estas iniciativas que lanza el presidente para modificar el nivel de operatividad de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándole más poder al general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y haciendo la figura de Estado Mayor conjunto dentro de la figura presidencial hacia lo que es el mando del Ejército Mexicano, el jefe de Estado Mayor conjunto, y nombrar ahí al secretario de la Defensa, le da una plena autoridad sobre las Fuerzas Armadas del país, todas. Y este es un paso más que se da hacia la militarización del país. Una buena señal en Banco de México, una pésima señal en la Secretaría de la Defensa Nacional, querido hijo. Pues sí, definitivamente hay que ver las consecuencias de como lo poníamos en la pregunta de hoy, ¿no? El beso de Judas que le da el presidente Arturo Herrera. ¿Y por qué? Porque el mensaje que vierte Arturo Herrera, conforme a lo que le informó el presidente, no tiene ningún tipo de justificación y bien podría tener una relación con esta visita que acaba de tener a Washington, y que la simple acción de lo que hizo el presidente el día de ayer, pues tuvo un impacto en el peso mexicano ante la incertidumbre del no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, pues podremos estar hablando de un país que tiene una inminente problemática financiera enfrente de nosotros mismos, ¿no crees? Recuerdo hace muchos años, mijo, que me visitó en mi programa de radio el que era entonces el director de la Fed de aquel tiempo en los Estados Unidos, Paul Volcker,
y era un grandote de Maine, ahí por la zona de Massachusetts, y me decía, Pedro, there is only one rule for economy. Solo hay una regla para la economía. No surprises. Que no haya sorpresas, que haya certidumbre. Y el hecho de que ahora no la haya puede poner de manifiesto la debilidad por la que está pasando la economía mexicana. Eso es jugar con fuego. El presidente ha jugado con fuego desde que llegó al poder, pero llegó un momento, creo, en donde la hora de la verdad tiene que definir las cosas de una manera mucho más seria y mucho más institucional. Eso le falta al presidente y creo que lo está aprendiendo de la peor manera. Y aparte de todo, la incertidumbre que deja también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nada más veamos, es la secretaría que más cambios ha tenido y no son cambios buenos los que hemos visto, porque Carlos Ursúa salió por la puerta de atrás, porque Arturo Herrera sale ante el inminente desarrollo de un mal trabajo, que tiene que entrar Ramírez de la O a arreglar algunas cosas, que llega con grandes ideas y acaba implementando las ideas del presidente. Lo que vemos es un gobierno cuya dirigencia la tiene el presidente de la República y los secretarios no tienen la fortaleza para ponérsele enfrente al presidente a decirle, te estás equivocando. ¿Qué va a pasar con Ramírez de la O? Ya veremos, el tiempo nos los dirá, pero seguramente también acabará saliendo por la puerta de atrás. Es muy difícil la situación por la que puede pasar un país cuando llevas los destinos de la economía en un solo hombre. Por lo general, los bancos centrales representan a un buró de expertos. Y cuando no hay un buró de expertos, como está sucediendo en el caso de México, y solamente es la idea de una persona ignorante, como es el presidente, piensa que todo es por intuición, y esto tiene mucho de conocimiento y poco de lo que el presidente cree que le sobra. Ya lo creo, señor. Pues no hay nada más que decir, más que invitar a la gente a que vaya allá en Veracruz a ver esta conferencia que vas a estar impartiendo. ¿Por qué no nos platicas de ello? Sí, vamos a estar el día de mañana en la Hacienda Cielo Tizú, aquí en Boca del Río, en Veracruz, a las 18 horas, y vamos a platicar sobre una gira, querido público, que vamos a hacer por todo el país. Se llama Somos México. La idea es que empecemos los mexicanos a poner la agenda del país, que nos sacudamos el miedo y que no esperemos a que termine este gobierno hasta el 2024 para reaccionar hacia México. Porque si lo hacemos así, la devastación va a ser tremenda. Me dio una impresión muy fuerte el haber llegado a Veracruz y ver en las condiciones en las que se encuentra el puerto. Las calles están hechas un desastre, parece la cara oculta de la luna, de tantos cráteres que hay. El alumbrado es deficiente, hay un abandono. Y este abandono se ve aquí y se ve en toda la República Mexicana. Me lo han reportado. El abandono hacia el país requiere del trabajo de su gente para reaccionar antes de que esto sea demasiado tarde. Somos México, empieza en Veracruz y pretendemos visitar a toda la República Mexicana a lo largo del año que viene. Y así lo estaremos haciendo, ingeniero Pedro Ferriz de Con. Muchas gracias y mientras tanto aquí agradecemos la confianza y seguimos adelante con el noticiero. Estoy más que convencido de que lo haces mejor que yo. Te mando mi cariño, padre mío. Y aquí estamos al tanto, todo tu equipo de trabajo. Suerte. Y mientras tanto, pues un pámpano a la cuyo, un arroz a la tumbada, tanto que disfrutar allá en la gastronomía veracruzana. Pero esto con un lechero, antes que nada. Antes que nada. Buenos días. Gracias, ingeniero. Buenos días. Buenos días, querido auditorio. Central FM. Equilibrio.